Buenas noches, más una noche maravillosa acá en Dakini Produciones. Hoy vamos a hablar con nuestro querido Vikram, un terapeuta que para nosotros es una gran referencia. Yo y Silandi consideramos Vikram como nuestro mentor en el área ahí de la terapia y es una gran inspiración para nosotras en Dakini Producciones. E vamos falar hoje de um temaço, um tema que eu penso que todos nós outros, homens e mulheres, hemos buscado, que é que determina a felicidade del ser humano. Uau, que temaço, verdade? Por lo menos eu, com tantos anos trabalhando com mulheres, todas queremos ser felizes. Y yo también quiero mucho escuchar a Vikram, lo que él tiene para hablar sobre ese tema, porque él siempre viene con asuntos muy, muy interesantes. Entonces, voy a esperar un poquito que la gente entre. Ya llamo a Vic para participar de la live. Bienvenidos a todos que están entrando. La Silandi va a estar ahí nos apoyando. Se alguém também depois quer fazer perguntas. Solicitação, Vic, para ti, para que pueda entrar na live. Vamos receber aqui esse super terapeuta maravilhoso para falar do tema de la felicidad. Bienvenido, Vic. Hola mujer, ¿cómo estás? ¿Se ve y se escucha bien? Sí, se escucha bien y se ve bien. Ah, perfecto, perfecto. Nada, quiero darte las gracias a Mahari y a Silangi y al equipo de producción de Dakini por siempre estar disponibles para inventar, seguirme, proponerme algún tipo de trabajo para poder hacer juntos. Eh, Así que hoy día vamos a meternos en esta dimensión que tiene que ver con cuáles son los factores que determinan la felicidad humana. ¿Sí? Esse é um temaço, hein, Vic? Quero ver quem é que tu vai falar, porque esse é um tema para mim, lo que as mulheres, nós outras mulheres, me incluo, mas buscamos na vida como podemos ser mais felizes. Mulheres e homens, essa é uma live para mulheres e homens. Por favor, comparta nessa live, mientras estamos aqui em vivo, vai aí na fletita, no avioncito, empieza a compartilhar com as pessoas que vocês conhecem. Vai ser em espanhol a live, pero los brasileños é fácil de entender. E vou repetir o tema da live, ¿ok? Que Ujú. determina a felicidade do ser humano? Vou pôr acá a felicidade del ser humano. Entonces, pode começar aí, Vic. Se alguém tem perguntas, também pode ir enviando para nós. Bem-vindos a todos que estão se conectando. Perfecto. Ahí. Tú me dices cuándo comienzo, Sí, Mahari. para quem não conhece, Vikram é um terapeuta, para mim, o melhor terapeuta que conheci. A mim me encanta tu trabalho, Vic. E é uma pessoa que, además de ser um gran buscador de si mesmo e com uma larga jornada aí de um processo profundo com ele mesmo, é um grande investigador, tem uma mente bem científica, bem... ha escrito 5 livros e ha investigado muito sobre el ser humano, sobre las relaciones, sobre la felicidad. Entonces, para mí, para Silandi, es un honor tenerlo acá de nuevo, hablando para todos nosotros. Ahora ya llegó más gente, ahí empezamos más el tema de la live, empezamos. Perfecto. Entonces a las personas que se acaban de unir les quiero dar la bienvenida y también agradecerle a las chicas de Dakini por armar esta live.
Lo primero que quiero contarles es que una de las razones por las cuales estamos armando esta live tiene que ver con el hecho de que la próxima semana comenzamos un proceso formativo que dura 3 fines de semana, donde vamos a estar introduciéndonos en los aspectos teóricos de la terapia primal. Es un proceso pensado para personas que trabajan con gente desde una perspectiva terapéutica o psicológica, ¿sí? Más información sobre eso, me imagino, lo podrán obtener desde Aquini Producciones. El título de esta live de hoy día tiene que ver con qué es lo que determina la felicidad en el ser humano. Y creo que lo primero que es importante es hacer una distinción respecto de qué es lo que nos referimos cuando hablamos de felicidad, ¿sí? Muchas veces las personas confunden la felicidad con la alegría. Entonces, cuando alguien habla de vivir una vida feliz, la mayoría de las personas se imaginan que vivir una vida feliz significa estar contento y alegre todo el tiempo. Ustedes podrán entender que si ustedes han vivido más de 2 años de vida, eso es prácticamente imposible. No hay ninguna manera de que un ser humano no pueda estar alegre todo el tiempo. Por una razón muy simple, porque la alegría, como todas las emociones, son procesos bioquímicos de nuestro organismo y nuestro cerebro tiene la tendencia a sintetizar, a procesar todos los químicos que están dando vuelta, incluyendo los químicos que tienen que ver con la alegría. Por lo tanto, cuando hablamos de felicidad, no nos referimos a la alegría. La alegría es una experiencia peak, una experiencia cumbre pasajera. Por lo tanto, tratar de retener un estado de alegría constante es tan absurdo como tratar de retener cualquier espacio emocional constante. Es como si yo quisiera que solamente existiese la primavera y no hubiese verano o invierno o otoño. Simplemente eso no está en la naturaleza de las cosas y eso no es posible. Por lo tanto, yo no puedo vivir en un proceso de alegría constante, pero sí puedo vivir una vida feliz. Entonces, ¿qué es la felicidad? Primero, para entender a qué nos vamos a referir. La felicidad no es un estado emocional, la alegría es un estado emocional, la felicidad es un juicio que la mente humana hace sobre los procesos que cada individuo vive. Cuando yo digo, yo vivo una vida feliz o vivo una vida infeliz, eso es una opinión en mi mente. Yo miro mi vida y veo si mi vida me gusta o no me gusta. Y cuando me gusta, digo, yo vivo una vida feliz. Cuando no me gusta, yo digo, yo vivo una vida infeliz. Pero vivir una vida feliz no significa estar alegre todo el tiempo. Yo puedo vivir una vida increíblemente feliz y tener rabia y estar triste y tener miedo y a veces no sentir nada o qué sé yo. Es decir, lo que nosotros entendemos por felicidad está relacionado con la satisfacción vital, con la sensación de, más que la sensación de placer pasajero, que es la alegría, tiene que ver con una sensación de estar contento, de mirar cómo yo transito por los distintos estados emocionales y decir sí. Por lo tanto, la felicidad tiene que ver con la satisfacción, no con alegría. Y esto es súper importante entenderlo, porque la mayoría de las personas lo confunde, ¿sí? Ahora, ¿qué determina que una persona viva una vida feliz? Y en esto se han hecho muchos estudios en distintas culturas y durante distintos tiempos. Lo que determina que una persona viva una vida feliz es el nivel de satisfacción que la persona tiene respecto de sus necesidades fundamentales. Por lo tanto, el primer factor que determina la felicidad en el ser humano tiene que ver con la conciencia de cuáles son mis necesidades fundamentales. Sin esta pregunta, ¿qué es lo que a mí me hace sentir una profunda sensación de satisfacción? No es posible alcanzar un estado o un espacio de felicidad.
Recuerdo, felicidad y alegría son dos procesos distintos. La felicidad deriva de la satisfacción. Ahora, ¿por qué es importante hacerme esta pregunta? ¿Cuáles son mis necesidades? Porque la mayoría de nosotros, a través del proceso de culturización a los cuales estamos sujetos, tendemos a internalizar por el condicionamiento cultural o por la relación con nuestros padres ideas de qué es lo que es correcto o incorrecto respecto del proceso de estar vivo, en el cual nosotros tratamos de hacer aquello que se espera de nosotros, aquello que los padres o la cultura o la sociedad o la familia determina que es lo adecuado. ¿Sí? El problema es que algo que puede estar culturalmente determinado como correcto puede ir absolutamente en contra con mi satisfacción personal. ¿Sí? Hace 70 años atrás, lo correcto era que las personas no tuvieran relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso estaba determinado culturalmente. Evidentemente, habían diferencias entre los hombres y las mujeres respecto a este condicionamiento cultural, pero eso era una expectativa cultural. Evidentemente que ustedes podrán entender que la satisfacción personal no estaba en juego en esa idea de lo que era adecuado o correcto. Por lo tanto, nosotros vivimos en una cultura donde el primer condicionamiento, las primeras ideas a las que somos expuestos, son nociones de lo que es correcto o incorrecto, como si estas nociones fueran universales y trascendieran todos los contextos humanos y todas las culturas. Si yo observo, me voy a dar cuenta que tales definiciones siempre están culturalmente determinadas. ¿Sí? Por lo tanto, yo necesito hacer un proceso personal. Cada ser humano necesita hacerse la pregunta, ¿qué es lo que yo necesito para que mi vida sea satisfactoria? Y esto no tiene que ver con mirarse el ombligo, ni tiene que ver con ser egoísta. Tiene que ver con un movimiento esencial del proceso de autodescubrimiento. Sin las respuestas de esta pregunta, es como si yo tratase de hacer un trekking con los ojos vendados. O sea, yo necesito mirar cuál es mi camino, porque no existen caminos universales. Pueden haber similitudes entre un camino u otro, pero cada ser humano en este planeta, en su proceso de individuación, debe averiguar cuál es su camino. Y para saber cuál es mi camino, yo tengo que hacerme la pregunta de ¿qué es lo que yo necesito para sentirme bien? ¿Qué es lo que yo necesito para sentirme satisfecho? Una vez que esa pregunta es capaz de ser aclarada y soy capaz de distinguir lo que necesito de lo que me gustaría o de lo que me apetece, que no es lo mismo. Por ejemplo, si yo hablo personalmente, una cosa que para mí es fundamental en mi vida es viajar. Yo necesito viajar. Ahora, a mí me apetece viajar a París, por ejemplo, que es una ciudad que me gusta mucho, pero no necesito ir a París. ¿Sí? Entonces también eso es importante, ser capaz de distinguir aquello que yo necesito de aquello que me gusta o me apetece. ¿Sí? Yo necesito comer, por ejemplo, pero me pueden gustar los helados. Y puedo vivir sin helado, pero probablemente no puedo vivir sin comer. ¿Sí? Distinguir mis necesidades esenciales tiene que ver primero con ser capaz de distinguir las áreas de estas necesidades. Ver mi área relacional afectiva, mi área que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con mi trabajo, con el mundo laboral, con mi sexualidad, con, no sé, con las cosas que hacen que mi cuerpo se sienta bien. Entonces yo lo que hago primero es mirar las diversas dimensiones de mi vida y luego en cada una de estas dimensiones hacerme la pregunta, ¿qué es lo que a mí me hace sentir extremadamente bien? ¿Sí? Y una vez que yo me hago esa pregunta, ¿qué es lo que a mí me hace sentir extremadamente bien? Y aquí viene el secreto de la felicidad. Lo único que yo tengo que hacer es tratar de hacer aquello que me causa placer. Y dentro de lo posible, porque es imposible hacerlo completamente, tratar de no hacer aquello que no me causa placer o que no me hace derechamente sentir bien. ¿Sí? Por lo tanto, estas son las dimensiones que están en juego en esta pregunta de qué es lo que determina la felicidad del ser humano. La felicidad del ser humano
está determinado esencialmente por una sensación amplia de satisfacción personal. Y esa satisfacción personal deriva, valga la redundancia, de la satisfacción de mis necesidades fundamentales. Ahora, tomando esto en conciencia y entendiendo que las respuestas a cada una de estas preguntas va a variar de un ser humano a otro, podemos de todas formas nosotros poder hacer abstracciones y generalizaciones respecto de qué es lo que determina la felicidad en los seres humanos. Y en este punto yo me voy a referir a una investigación que hizo la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y es una investigación, la investigación más larga que se ha hecho en la historia de la humanidad, 75 años. O sea, se Wow. estuvo con personas por diversas generaciones haciendo investigaciones sobre su comportamiento y sus inclinaciones. Y una de las preguntas que buscaba responder a esta investigación tenía que ver específicamente con el tema que estamos viendo, que es qué es lo que determina la felicidad del ser humano. ¿Y saben cuál fue la respuesta a la cual se llegó? La respuesta fue: lo que determina la felicidad en el ser humano es relaciones afectivas, nutritivas y satisfactorias. Relaciones afectivas, nutritivas y satisfactorias. No es el dinero, no es estar casado, no es estar soltero, no es tener una casa en la playa, no es un auto grande, no es tener un buen trabajo, no es vivir en el campo, es relaciones afectivas satisfactorias. Ese es el factor fundamental que esta investigación descubrió respecto de el origen que determina la felicidad del ser humano. Ahora, cuando nosotros hablamos de relaciones afectivas satisfactorias, hablamos en términos poéticos, es del amor, que es lo que determina la felicidad del ser humano, la capacidad de dar y recibir amor. Y ahora vamos a unir esto con el tema que nos interesa y que tiene que ver con la terapia primal, ¿sí? ¿Qué es lo que determina entonces la capacidad de cada ser humano para dar y recibir amor? Bueno, lo que determina son fundamentalmente las experiencias que cada ser humano tuvo en los comienzos de su vida, ¿sí? Y aquí hay un punto que es muy importante entender, y es que estas experiencias no tienen que ver necesariamente con aquello que yo recuerdo. Uno de los errores que comete la mayoría de las personas respecto de la idea que tiene, de las vivencias que tuvo a lo largo de su vida, que han determinado cómo se siente respecto de sí mismo, es que solo aquello que yo recuerdo tuvo un impacto en mi mente, o en mi vida, o en mi corazón, o en mis emociones. Y lo cierto es que todos los estudios muestran que la mayoría de las experiencias que determinan cómo yo me vivo mi vida y cómo yo me siento momento a momento, son experiencias que yo no recuerdo, porque fundamentalmente ocurrieron durante los 3 primeros años de vida y en una época previa al desarrollo del lenguaje. Y lo que nosotros llamamos memoria está organizado alrededor del lenguaje, ¿sí? Y lo que nosotros llamamos memoria, la mayoría de las personas piensa que es como una filmación de video de algo que yo viví en algún momento y que yo ahora puedo simplemente recuperar esa filmación en video y verla nuevamente frente a mis ojos. Pero nuevamente los estudios muestran que lo que nosotros llamamos memoria es más parecida a la adaptación cinematográfica del, del cuento que una filmación directa. Tiene que ver con el relato que cada uno de nosotros nos contamos respecto de lo que ocurrió. Por lo tanto, la memoria está altamente organizada alrededor del lenguaje. Muchas experiencias que nosotros tuvimos que fueron muy marcadoras cuando niños, no las recordamos particularmente, incluso se ocurrieron después del desarrollo del lenguaje, porque nos parecen y nos parecían natural o normales. Un ejemplo que a mí me gusta dar siempre es, de la misma manera que los peces no son conscientes que están mojados, cualquiera sea las circunstancias afectivas o emocionales en las cuales nosotros nos encontramos como niños, no nos llaman la atención.
están normalizadas porque es lo único que nosotros conocemos, ¿sí? Si los padres están todo el tiempo diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace, e interfiriendo con nuestro proceso de exploración del entorno, por ejemplo, eso nos parece normal, así son las cosas, así es como tienen que ocurrir. Entonces, volviendo ahora, saltando de vuelta al proceso de determinación de la felicidad de cada uno de nosotros. Las vivencias que nosotros tuvimos de naturaleza afectiva en nuestra infancia es lo que marca la impronta de cómo nosotros nos vamos a relacionar afectivamente como adultos. Y aquí quiero desarmar, estas cosas siempre les gustan a la Mahari, quiero desarmar mitos respecto de cómo uno atrae o repele cosas mágicamente. Nosotros no atraemos a personas ni las repelemos mágicamente. Nosotros las escogemos inconscientemente. Cada ser humano con quien nosotros nos hemos vinculado con algún nivel de profundidad en nuestra vida ha sido el resultado de una elección. Sea esa elección hecha en forma consciente o en forma automática o inconsciente. Nosotros nunca hemos atraído a nadie. Porque muchas personas me pasan en terapia, se sienten absolutamente preocupados y culpables de que ellos se han estado autodañando al atraer mágicamente hacia su vida personas que han sido dañinas o difíciles en las relaciones que han tenido. No, esto es un proceso de elección. Por lo tanto, yo necesito hacerme consciente respecto de cómo la historia emocional que yo he tenido antes de los 12 años marcó mi posibilidad de tener relaciones afectivas satisfactorias y por ende marca la posibilidad de experimentar felicidad o no. Si yo no tuve la posibilidad como niño o como niña de tener padres que estuviesen preocupados profundamente por mi bienestar emocional y que estaban más preocupados de que yo fuese una persona bien educada o que estaban exclusivamente preocupados de tenerme materialmente bien, yo voy a tener serias dificultades como adulto para establecer relaciones afectivas satisfactorias, porque no voy a tener la impronta básica respecto de cómo esto se hace. El proceso de dar y de recibir amor es un proceso que está biológicamente determinado en el ser humano, pero hay un aprendizaje en esto que es social, que es gregario, que es interpersonal. Y este aprendizaje social se hace en la familia de origen, ¿sí? Y esto no tiene que ver con decir palabras bonitas, esto no tiene que ver con cuánto a mí me dijeron te quiero o no te quiero, que puede ser un elemento importante, pero no es el elemento fundamental. Lo fundamental es lo que en psicología y en terapia primal se llaman las protoconversaciones. ¿Qué son las protoconversaciones? ¿Qué significa esta palabra chic? Una protoconversación es una forma de activo que se da entre seres humanos que es de naturaleza no verbal. Vicky, Es decir, tu puedes repetir un poquito por esse travou? ok, ¿hasta dónde me escuchaste? Justo. No, cuando tú ibas a hablar el significado de De la palabra proto, protoconversación. Ok. y eso. Una protoconversación es un diálogo afectivo entre seres humanos de naturaleza no verbal. Esto es un poco si ustedes han tenido mascotas, como un perro, por ejemplo. El perro no entiende las palabras que ustedes le dicen. Ustedes pueden conversar con el perro y el perro no tiene idea, pero el perro registra la protoconversación, registra la interacción, registra que yo lo miro a los ojos, registra mi tono de voz, registra mi lenguaje corporal, registra cómo yo me vinculo con él. Si yo le digo al perro, yo te amo, eres lindo, no escucha las palabras, él escucha mi tono, él escucha mi predisposición afectiva, ¿sí? Yo le puedo decir las barbaridades más horrorosas a un perro con el mismo tono y el perro va a mover su cola como si yo le estuviese diciendo las cosas más lindas del mundo. Lo mismo ocurre con los niños pequeños, ¿sí? Los niños no entienden contenido verbal, lo que entienden es la calidad del diálogo afectivo que
se establece con los adultos que lo rodean y que lo cuidan, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo, porque en general la mayoría de las personas no son educadas en esto y no, bueno, no son expertos en psicología, pero incluso los pediatras que acompañan a las mujeres en los procesos de maternaje tampoco muchas veces tienen información sobre esto. Y están más preocupados del bienestar fisiológico del niño sin entender la enorme importancia que va a tener en la vida de este adulto, en su capacidad de establecer relaciones afectivas satisfactorias. El cómo la madre, el padre, los tíos, los hermanos, los adultos que están alrededor van a determinar en la calidad de las protoconversaciones que van a tener con este niño o con esta niña, ¿sí? Y aquí hay cosas que se han estudiado últimamente que que cada vez se están haciendo más claras respecto a esta naturaleza de la protoconversación. Y un elemento fundamental es lo que se llama la resonancia somática. ¿Qué es la resonancia somática? La capacidad de establecer un contacto afectivo con el otro, nuevamente de naturaleza no verbal. Cómo yo toco a esta persona. Cómo yo toco a un niño. Por ejemplo, se hicieron estudios en los cuales se descubrió que la forma como la madre sostiene al bebé durante la etapa de amamantamiento tiene un alto impacto en lo que se llama la propiocepción del adulto. Es decir, la sensación que el adulto va a desarrollar de dónde termina su cuerpo y dónde comienza el entorno. Y uno lo puede ver muchas veces en adolescentes o adultos que están todo el tiempo chocando con los objetos. Tienen una alteración de la propiocepción. Es decir, la sensación de dónde terminan sus límites corporales es difusa. Y se descubrió que uno de los orígenes tiene que ver con la forma como son sostenidos los bebés por la columna vertebral, cuando en el Mira qué proceso interesante. de amamantamiento. Sí, perdón. Ahí. Entonces, eh, yo voy a aprender a amar como a mí me han amado. Ese es el axioma básico. Yo voy a aprender a relacionarme con los seres humanos dependiendo de cómo se relacionan conmigo. Si las relaciones que yo tuve cuando niño fueron relaciones de naturaleza insatisfactoria, con elementos de abuso, de castigo o de exigencia, yo voy a reproducir eso inconscientemente en mis relaciones de adulto. Y ustedes podrán entender que eso va a ser altamente insatisfactorio. Y por lo tanto, volviendo a la pregunta original, mi capacidad de experimentar una profunda felicidad o de sentir que yo vivo una vida feliz va a ser muy baja, ¿sí? Eh, Muchas veces los padres, con las mejores intenciones del mundo, tratan de generar un niño que sea obediente, porque evidentemente que eso es mucho más cómodo que tener un niño rebelde. Pero lo que no se dan cuenta es que están condicionando a este niño a no establecer límites claros en las relaciones personales. Y como adulto es muy probable que acepte situaciones de altísima insatisfacción o incluso derechamente abuso en relaciones afectivas, porque eso es lo que entendió que es el amor. El amor es un lugar donde yo me sacrifico por otra persona. Y ustedes podrán entender que si bien el amor puede tener elementos de sacrificio, no es básicamente el espacio de sacrificio. El amor es un lugar de felicidad, de satisfacción, de nutrición, no de sufrimiento. Y el sacrificio siempre tiene el elemento de sufrimiento involucrado. Porque el sacrificio, ¿qué es cuando yo hablo de un sacrificio? Me voy a sacrificar por mi relación de pareja, me voy a sacrificar por mi familia, me voy a sacrificar por el otro. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Yo estoy diciendo voy a entrar en un proceso de alto sufrimiento porque teóricamente esto va a traer un beneficio para otra persona. Cuando yo estoy en una relación afectiva de naturaleza horizontal, como son las relaciones de pareja, por ejemplo, el sacrificio no es un aporte a nadie, porque si yo estoy sufriendo en una relación, yo no voy a cobrar. Yo voy a exigir retribución por mi sacrificio.
No existen almuerzos gratis aquí. Si yo estoy sacrificándome en mi relación, es porque en el fondo yo estoy transando. Yo estoy haciendo un negocio afectivo. ¿Sí? Yo me pongo en una situación donde no me escucho a mí mismo, me sacrifico y sufro porque espero que tú hagas lo mismo por mí. Y usualmente esto no ocurre en forma de retroalimentación. Siempre hay uno que se está sacrificando. Y creo que muchos de ustedes se pueden... Entonces, la capacidad que tiene el ser humano para vivir una vida feliz depende de su capacidad de establecer relaciones afectivas satisfactorias. Da lo mismo si esto es matrimonio o noviazgo o amistad o lo que sea. Lo importante es que sea satisfactorio, es decir, que existe una red de contacto afectivo nutritivo. ¿Sí? ¿Cómo los seres humanos aprendemos eso? Eso lo aprendemos en nuestra familia. Eso lo aprendemos en la infancia. Como prácticamente todo. La estructura psíquica del ser humano, por si no lo saben, se genera en los primeros 7 años de vida. Por lo tanto, cómo yo me relaciono y cuáles sean las experiencias que yo tenga durante este periodo van a marcar mi vida adulta. Y yo les puedo decir que como terapeuta muchas veces experimento una profunda desación porque puedo ver los límites reales que este individuo que tengo al frente mío tiene de tener una vida satisfactoria con un alto nivel de calma o regulación emocional, porque simplemente sus padres no estuvieron disponibles para satisfacer sus necesidades afectivas. Y yo no puedo volver atrás y cambiar eso. Yo puedo tratar de hacer elementos de reparación, pero ustedes podrán entender que toda reparación no es lo mismo que algo que viene listo, bien hecho desde el principio. Toda reparación siempre va a requerir ser revisada. ¿Sí? ¿Mm? Y la mayoría de nosotros, en la cantidad enorme de tiempo que nos involucramos en procesos de terapia o de desarrollo personal, tiene que ver juntamente con estar revisando esas reparaciones que hemos hecho, con la fantasía terapéutica de que alguna vez vamos a encontrar un método o un enfoque que no va a requerir reparación futura, y eso no existe. No es posible volver a tabula rasa. Yo voy a tener que siempre en mi vida lidiar con lo que yo experimenté durante mi niñez. Entonces voy a hablar un poco ahora. Sí, por Vic, te supuesto. puedo hacer solo una pregunta, Todas las que porque quieras. acá en Brasil yo Sí, atendo muchas mujeres que han permanecido en relaciones de abuso, ¿no? Y han sí. mantenido en esas relaciones y no pueden salir de esas relaciones. Entonces, cuando tú Ujú, hablas que la felicidad, el principal punto ahí es crearmos relaciones afectivas nutridoras. ¿Qué ujú. pasa con esas mujeres o con esas personas que mantienen relaciones tan abusivas y que ellas saben y continúan ahí, ¿me entiendes? Y hay una cosa Sí. también de culpa y no sé. Mm. El punto es cuáles son los modelos afectivos primarios que estas mujeres tienen. Si ese es el punto. Si ellos tienen un padre castigador, que era abusador con la madre, que era muy estricto, ellas les queda grabado a fuego que eso es el amor, que eso es una relación afectiva, que eso es un vínculo. Y es muy difícil que poder borrar esto. Por lo tanto, cuando las personas se involucran en un vínculo afectivo, probablemente inconscientemente van a buscar una pareja similar a sus circunstancias originales, primero. Y segundo, van de alguna manera inconscientemente involucrarse en un proceso de co-colaboración con el abusador para generar esta relación codependiente. ¿Sí? Porque es lo único que yo conozco. Es lo único que la persona conoce. Y aquí hay un asunto que es muy importante, y esto tiene que ver con algo que hablaba ayer en la live que tuvimos con Kiyumi. Yo puedo entender cosas racionalmente, pero mi racionalidad, la parte del
del cerebro humano que piensa y que reflexiona no es la parte que controla profundamente la conducta humana, es la parte que filosofa, es la parte que se imagina es la parte que hace las resoluciones de Año Nuevo. ¿Ah? Pero la parte que hace las resoluciones de Año Nuevo no es la misma parte que las trata de llevar a cabo, digamos, ¿sí? Las partes más profundas de nuestro cerebro, más primitivas en términos evolutivos, son las que controlan nuestro comportamiento. Por lo tanto, claro, yo puedo tener claro que esto no me hace bien, yo puedo tener claro que esto es una relación abusiva, pero primero estoy emocionalmente apegado a esto porque me es familiar. Y los seres humanos generamos apego afectivo a cualquier cosa por la cual nosotros seamos expuestos en un periodo prolongado. Incluso cosas que en un principio nos generan aversión. Si ustedes piensan, por ejemplo, la primera vez que se fumaron un cigarro o que tomaron alcohol, el organismo gritó diciendo, no pongas eso en mí. Pero luego, como existe un condicionamiento social alrededor del consumo de alcohol y drogas legales, eventualmente yo, para encajar socialmente, empiezo a hacerlo hasta que llega un momento que el organismo deja de escucharse a sí mismo y puede incluso generar apego a aquello que le es extremadamente dañino. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede hacer en ese tipo de cosas? Evidentemente que hoy día, en el siglo XXI, es muy difícil que una mujer no sea consciente que su marido la está golpeando. Hay algo en ello que no está funcionando muy bien en la relación. ¿Sí? Es posible que en el siglo pasado la persona no supiera, pero hoy día, en el siglo XXI, eso no ocurre. Todo el mundo tiene acceso a este tipo de información. Entonces, si yo sé que me está golpeando y eso no me hace bien, ¿por qué continúo ahí? Continúo porque esa es la impronta de las protoconversaciones que yo desarrollé en mi primera infancia. Y continúo ahí porque además estoy apegado a ello. Y hay otro factor que yo creo que también es importante, y es que nadie permanece en una relación abusiva porque es una víctima pura. Las personas permanecen en una relación abusiva porque están haciendo algún tipo de transado, algún tipo de negocio afectivo. Están negociando algo. Puede ser seguridad económica, puede ser estabilidad emocional, puede ser predictibilidad en la relación, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, incluso en los casos donde las personas están en relaciones abusivas, yo diría que hay un porcentaje de victimización y un porcentaje muy alto de colaboración. Yo trabajé con mujeres durante una época en casas de acogida en Chile. Para los que no son de Chile, las casas de acogida son casas de seguridad donde las mujeres que están en peligro de muerte por agresiones de su pareja pueden ir a esconderse, por así decirlo, y él no las pueda encontrar y pueden ir con sus hijos y qué sé yo. Y una de las cosas más fundamentales que yo aprendí en esas casas, trabajando con mujeres de casas de acogida, tenía que ver con el hecho de que la puerta a la liberación personal no estaba en estar todo el tiempo victimizado respecto de que él me agredió, él usó, que es una realidad, sino entender cuáles son mis características psicológicas y cuál fue mi inversión que a mí me convirtió en un colaborador en esa situación. ¿Se entiende? Es decir, ¿de qué manera yo permití que eso llegase a funcionar de esa manera? Y no estoy diciendo que las mujeres sean culpables o estoy culpando a la víctima, estoy diciendo que la liberación provenía del hecho de que la mujer entendiese que ella había entregado su poder al hombre. Que ningún hombre en este planeta podía tomar tu poder como mujer sin tu permiso. Que tú habías decidido entregarlo. Y si tú habías decidido entregarlo porque el poder no era inherente al hombre, porque era más culto o más educado o tenía más dinero. De hecho, el poder del hombre, el único que tenía, era el poder que la mujer le entregaba. Por lo tanto, al despertar a ese hecho y poder apropiarse de cómo yo había entregado mi poder, lo puedo retirar y puedo traerlo de vuelta. Salgo del espacio de victimización y me doy cuenta que nadie me puede victimizar sin mi consentimiento nunca más. Ningún hombre me puede
agredir sin mi consentimiento. Ok, me puede agredir una vez, pero nunca más. ¿Se Hay entiende, una Mahari? persona, hay una persona ¿Sí? que puso acá que existe una bioquímica involucrada con liberaciones involuntarias similares de cualquier vicio, de cualquier Así es. adicción. Así es. Toda adicción genera lo que se llama el circuito de recompensa en el cerebro. Los circuitos de recompensa tienen que ver con generación de químicos que generan placer, como la endorfina, la dopamina y la serotonina. ¿Sí? Por lo tanto, aquí todo, y, y esto es una cosa muy curiosa que ocurre con el cerebro humano. El cerebro humano trata de predecir cosas, trata de predecir lo que va a ocurrir. Cuando logra hacer una predicción, incluso si esa predicción es mi marido es un agresor y lo más probable es que me golpee, esa predicción hace que el cerebro se inunde de endorfina. Entonces, es un ciclo que a no ser que yo pueda tomar conciencia de cuáles son los elementos personales que están en juego, cuáles son los elementos de mi propia historia emocional, yo nunca voy a poder ser libre. Y por eso, volviendo a lo que hablábamos antes, es que considero tan importante el que cada ser humano haga algún tipo de proceso psicoterapéutico de naturaleza psicodinámica, donde pueda indagar sobre las razones históricas de naturaleza emocional detrás de su comportamiento como adulto y detrás de las dificultades que tiene para establecer relaciones afectivas satisfactorias, nutritivas, que finalmente lo van a poder llevar a tener una sensación de felicidad. ¿Sí? Este proceso es un proceso doble que tiene dos dimensiones, por así decirlo. Uno es un proceso de información de cómo opera la psique humana, de cómo opera el cerebro humano, de cómo operan las emociones. Ahí hay una pregunta. Vela Mahari para responderla luego. Y la segunda tiene que ver con darme cuenta de cómo yo funciono en relación con esto. Darme cuenta de qué es lo que yo viví históricamente, que de alguna manera generó en mí el que yo me comporte como adulto de tal forma que no sea capaz de establecer relaciones afectivas de naturaleza satisfactoria. ¿Sí? ¿Qué decía la pregunta que pasó por ahí? ¿Por ¿Alguien la qué, vio? por qué, por qué la desesperación llega a la depresión? La desesperación tiene que ver con la inmovilización emocional. La desesperación tiene que ver con la impotencia. Tiene que ver con la sensación de desamparo, de, de que no hay nada que yo pueda hacer para modificar mis condiciones. Y esa inmovilización, esa impotencia, es una detención del proceso expresivo del ser humano. Y cuando el ser humano detiene sus procesos expresivos y sostiene internamente emociones intensas como el miedo, la tristeza o la rabia por un tiempo más o menos prolongado, el organismo decide desenergizarse, desvitalizarse, para no sentir esa rabia, esa tristeza o ese miedo que no está siendo procesado, no está siendo expresado porque me siento impotente. ¿Sí? Y en ese proceso, hola Silanji, Estamos probando la live de tres, Vikram. ok, y en ese proceso de desvitalización aparecen todos los síntomas clásicos de la depresión clínica. Por lo tanto, ese es el flujo mediante el cual la desesperación, la desesperanza, la sensación de impotencia y de no poder modificar mis circunstancias se convierte en depresión. ¿Sí? Ahora, hay circunstancias que efectivamente no son modificables, pero ninguna circunstancia por sí misma tiene el poder de hacerme sentir bien o mal. Siempre yo soy responsable de cómo me vinculo con eso. Yo puedo enfrentar situaciones increíblemente difíciles y va a ser siempre cómo yo me relaciono con esta situación lo que va a determinar mi experiencia emocional. Eso.
No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo andamos de tiempo? Estamos ok. Ella agradeceu aí. Eh, Não, não há outra pergunta. Se tu quieres oh, falar um pouco mais ok, do curso agora. Então, como sí. os que chegaram depois de lo que empezamos, Vikram falou aí, nós estamos fazendo essa live com o propósito de hablar del tema, pero também de promover um curso que da Kini Produções está promovendo de Vikram, que é um curso teórico sobre a terapia primal. Vai ser um curso de 22 horas, online, em vivo com Vikram, que vão ser 3 fins de semana durante o mês de março, começando el 18 de março, abril e maio, um fim de semana por mês. E vai ser um curso formativo. Vocês vão receber uma certificação do Centro Experiencial, que é o Centro de Terapia de Vikram em Chile. E para todos que trabalham com pessoas, para os psicólogos, os terapeutas, os coaches, para todas as pessoas aí que estão trabalhando terapeuticamente com as pessoas, vai ser um curso maravilhoso. Então, digo a falar um pouquinho aí para vocês de lo que vai passar nesse curso. Ai, vi, Calil. Calhou. Já temos acá algumas pessoas que estão inscritas. La Maíra, Jaquiara. Deixa-me ver acá se há mais. Amiga, será que eu preciso tirar você para ele entrar? Não. Pode ser, pode me tirar. Se as pessoas eu acho que você, acá, eu não tenho como eu tenho que sair? tirar. É. Eu não sei como sair, não, gente. Quem Só sabe? colocar no xizinho aí à direita em cima. Não Como se você fosse. fosse eu desligar a live, tá? Isso, Ju, começa quinta-feira agora. Esse final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo. Depois em abril. A data é... Vou falar para vocês, gente. Estou com o arquivo aberto As datas aqui. são de 18 a 21 de março, de 23 a 25 de abril, de 21 a 23 de maio. Essas Isso. são as datas da formação teórica da terapia primal. E aí eu queria que Vic falasse, mas eu não sei se ele vai conseguir Alice. entrar com você aí, amiga. A Alice também está inscrita, que está cá. Flávia, já vou escrever aqui o valor. Vou tentar sair para o Vic voltar. Então, o Vikram já está voltando, gente. Então, esse curso é um curso formativo sobre terapia primal teórico para todas as pessoas que trabalham com pessoas que são terapeutas, psicólogos. Ei, Vic, volteu. Sí, no sé qué pasó, se anduvo cortando. Não é problema. Assim que continuamos falando. Ok. Estão Entonces, perguntando. Hay um livro de Vikram em português, que é o livro sobre somática, ok? Terapia somática, é um livro maravilhoso. Vocês podem conseguir com a Gran Sol Editora. Ou nos escreva cá em privado em la Dakini, que passamos o contato para vocês. Esse é o único livro dele que está em português. Os outros vocês podem conseguir, quizá, em Amazon, não sei. que busquen los títulos. Hay muchas empresas que la están vendiendo en Sudamérica, así que yo sé que Amabook tiene y Busca Libre también lo tiene. Pongan mi nombre y el nombre del libro y van a encontrar, hay muchas empresas que lo están haciendo. Entonces, para estar redondeando, ustedes ya hablaron sobre el curso, ¿cierto? Poquito, pero dejé para que tú Sí. hablamos cosas como prácticas. Entonces, en términos concretos, el curso es un curso teórico, a pesar que vamos a hablar de técnicas y enfoques, pero no es un curso de entrenamiento de terapeutas, es un curso para gente que trabaja con personas, para terapeutas, pero no es una formación en terapia primal, o sea, eso requeriría 2 años, no 3 fines de semana. ¿Sí? Pero sí es una introducción a toda la teoría que está detrás del trabajo con el símbolo del niño interno, ¿sí?
Y creo que el tener acceso a esta teoría desde muchas perspectivas es fundamental para cualquier persona que esté interesada en trabajar con gente. Creo que es importante tener la información sobre de qué manera los procesos infantiles de represión emocional determinan cómo los adultos funcionan y sobre todo determinan todas las estructuras disfuncionales de los adultos. Así que, nada, está todo el mundo invitado. Quiero redondear un poco esta idea finalmente respecto de qué determina la felicidad del ser humano, sobre todo para las personas que llegaron más tarde. Y los estudios muestran que la felicidad está determinada por la capacidad de establecer relaciones afectivas, nutritivas y satisfactorias. La capacidad de establecer relaciones nutritivas y satisfactorias está determinada por las experiencias que cada uno de nosotros vivió en su niñez. Ahora, cuando digo determinada, no quiero decir que esto sea algo que no se pueda mover o algo que no se pueda trabajar. Cada uno de nosotros podemos trabajar sobre las experiencias que tuvimos cuando niños. No podemos borrar lo que vivimos, no podemos volver a una tabula rasa, no podemos hacer desaparecer, pero podemos convertir experiencias de naturaleza traumática, podemos convertir experiencias extremadamente difíciles en posibilidades de crecimiento y transformación. Y no solo eso, los mejores terapeutas que yo he conocido en mi vida han sido siempre personas que ellos mismos tuvieron que atravesar situaciones en su infancia bastante difíciles desde un punto de vista emocional. Por lo tanto, las dificultades o los traumas infantiles no solo tienen la posibilidad de ser trabajados, sino que además tienen la posibilidad de convertir a los individuos que hacen ese trabajo en, referencia y modelos para otras personas. Ahí está. Ahí sí, ahí estoy. Estoy tratando de equilibrar esto. Estoy en este momento en la casa de mi madre, en la playa. No tengo el mejor setting. Sí. Quiero terminar. Sí. No, Adelante, termina después yo. Entonces, lo último que quería decir en relación con esto es que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de tomar las dificultades emocionales de naturaleza histórica y convertirlas en un trampolín para nuestra propia transformación. Ninguno de nosotros está condenado a tener que repetir hasta la tumba patrones inconscientes vinculares de relación, patrones de insatisfacción afectiva, vincular. Nosotros tenemos la posibilidad de transformar nuestra vida, pero necesitamos trabajar en ello. No basta leer sobre ello, necesitamos hacer un trabajo terapéutico. Y para las personas interesadas en este curso, justamente eso es lo que vamos a meternos con mucho detalle. ¿Cuáles son los elementos que determinan un buen trabajo terapéutico que involucra el símbolo del niño interno? Ay, qué bonito. Bueno, trabajando con mujeres há tantos años, tantas cosas que uno sabe que está aí en la infancia, por eso yo y la Silândia sempre producimos acá en Dakini Producciones cursos que para nosotras también hace parte de nuestro proceso. Dakini Produção no está separado de nuestros propios procesos y lo que nos interesa es entender del desarrollo humano, del crecimiento humano, y nos encanta aprender con Vikram porque é uma pessoa que tem uma experiência impressionante, como vocês já viram. Compartam essa live, muita gente deve escutar essa live e ver de verdade onde está a felicidade e que todo tem uma forma de chegar allá, não? E hablando del curso, acá en nuestra bio, en la bio de Dakini Producciones, está el link de inscripción. Y si necesitan alguna otra información, nos escriben en privado y vamos a tener el gusto de poder entregar a ustedes lo que necesiten para que estén con nosotros. El curso empieza el 18 en la noche
y son 22 horas de formación profunda en ese mundo de la infancia y cómo eso reverbera en nosotros en las relaciones como adultos. Deja ver qué linda manera de expresar. Si no tenemos formación psicológica, la teoría es abordable. El curso en general, yo debo ser honesto, que es un curso pensado para personas que tienen algún tipo de formación psicológica. Sin embargo, no es un curso exclusivamente pensado para personas que sean expertos en psicología, pero sí personas que tengan algunas nociones sobre ellos, ¿sí? Yo, No es necesario compartiendo ser Joyce experto. Land, no somos psicólogas, somos terapeutas. Ujú, Já hicimos uma primeira formação, que estamos em formação com Vikram, de Somatic Emotional Process. E agora queremos fazer esse curso online. Era um curso que Vikram só dava em Chile, presencial. E aí ele hizo todo um redesenho para poder fazê-lo 100% online, para que nós pudéssemos participar de todos os temas. Então, aproveitem aquela primeira vez que vi que está sendo esse curso ujú, 100% online. Não necessitamos ir hasta Chile a fazer a formação. E é uma grande oportunidade, porque ujú. sabemos, todos que trabalhamos com pessoas, que entender desse mundo da infância e como isso interfere na qualidade de nossas relações, de nossa felicidade, é extremamente importante. Deixa eu ver se há outra pergunta acá. Muitas graças, todos te agradecendo. Há gente que já está inscrita. Há uma pessoa que vai ser, que não é psicóloga, para trabalhar com madres e com crianças de forma Ujú, consciente. ujú. La Yaquiara también, que lo va a hacer, también trabaja con madres, pero la Ahora, Yaquiara si es ustedes me, psicóloga. si ustedes me preguntan este tipo de información, debería ser un prerequisito teórico para cualquier persona que quiera involucrarse en un proceso de maternaje. Claro. Yo Sí, pienso que todos que trabajan con madres y con hijos, y para nosotros también mamá, ¿no, Vic? Cada vez que así hago es. esos cursos, ay, ¿por qué no hice antes de ser madre? Ay, y cuando tú hablas que los mejores terapeutas que he conocido han vivido cosas fuertes, me da como un respiro, ¿me entiendes? Para mí, que tiene solución. Ah, Ah, bueno, eso, no tiene ninguna otra pregunta por acá. Cualquier duda, estamos a la disposición. ujú. Gracias, Vi, que tú estás ahí en la playa y puedes estar acá con nosotros. Encantados, estoy... Sí, tengo a mi hija que me está visitando desde Alemania, ella tiene 22 años y vive y estudia en Freiburg, en Alemania, y no venía hace un año y medio, así que estoy... Hoy día le traté de enseñar a bucear, lo cual no resultó muy bien porque había mucho oleaje, pero si ella pudo aprender con arte oleaje, podrá hacerlo en cualquier contexto. Claro. Así que muchas gracias a todas las personas que se han unido a esta live. Gracias, chicas de Daquini. Les mando a la distancia un abrazo grande, amoroso y cariñoso. Y gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo para poder escucharme. Que tengan una hermosa tarde-noche. Gracias, Brick. Adiós. Gracias a todos que nos acompañaron. Los esperamos en ese curso maravilloso. Aprovechen. Mira, la experiencia que tengo en los cursos de Vikram, mira, es maravilloso. Son uno de los mejores cursos que he hecho. Me encanta. Yo considero Vic mi mentor ahí a nivel terapéutico. Y vale mucho, mucho cada minuto que pasamos con él porque es maravilloso. Entonces, aprovechen. Y nos Tú, tú vemos siempre el haces 18. que me sienta tímido, Mari. Ah, tú sabes que te quiero. Besos a Chao, todos. mujer. Chao. Chao, adiós. Compartam essa live.